Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 27 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Nosotros hablamos del hombre, de la mujer, de la sexualidad, del amor, del erotismo, de la ternura, del matrimonio. ¿Y por qué? ¿Por qué el mundo de los seres vivos, entero, vegetal, animal o ser humano, está construido sobre este modelo? ¿Por qué es necesario que los seres vivos estén compuestos de especies y cortados como en dos partes diferentes, masculina y femenina, y sin embargo hechas la una para la otra? El pensamiento humano oscila siempre en este tema entre los pesimismos, jansenistas y cátaros y maniqueos, que ven todo el sexo malo, los optimistas, incluso libertinos, que reclaman la libertad sexual y ponen el placer de sí mismo como la meta del ser humano. La moral cristiana, en los primeros siglos, quizá aumentó las culpabilidades alrededor de la pureza y de la impureza. La mentalidad moderna actualmente tiene tendencia a renunciar a toda norma y a exaltar dejen hacer, haz lo que tú quieras, lo que te guste. Pero ¿qué es lo que piensa Jesús de todo esto? El Evangelio de hoy comienza diciendo que se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Es una cuestión tremenda, planteada para poner a prueba a Jesús. Cualquiera que fuera su respuesta, se pondría en contra de él una parte de la opinión pública. Porque este tema quema y toca hasta las fibras más secretas. Y nadie puede ser neutral ante esta pregunta, porque estamos en tal o tal situación concreta. Y las heridas del corazón son las más difíciles de cicatrizar. Y es una cuestión todavía más extraña, si queremos, de la parte de los fariseos, porque la solución ya había sido dada por la ley. La ley de Moisés, el Deuteronomio, dice: cuando un hombre se haya casado con una mujer, se advierte que ya no encuentra gracia a sus ojos, porque ha encontrado en ella algo que le choca. Escribirá para ella una carta de repudio, se la pondrá en la mano y la reenviará a su casa de sus padres. La respuesta de la ley estaba clara. El divorcio era totalmente legal en tiempos de Jesús, como lo es en nuestro tiempo en muchos países. La verdad es que choca esta semejanza entre las situaciones que vivieron los primeros cristianos y las que conocemos nosotros hoy casi en todos los países del mundo. Jesús les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Una respuesta de este tipo nos coloca en humildad ante preguntas difíciles. Las interpretaciones fundamentalistas de la Biblia, las que pretenden que tomar todo a la pie de la letra materialmente, llegan a fórmulas muy simplistas y un poco infantilizantes. Porque es evidente que la revelación fue progresiva y que la moral y el dogma han ido evolucionando a lo largo de los tiempos. Moisés, por una parte, no hace sino retomar el derecho, la costumbre de aquel tiempo donde existía la poligamia, existía el divorcio, eran tradiciones establecidas sólidamente. Y lo que hizo fue tratar de remediar los caprichos de la arbitrariedad, legalizando, reglamentando, estableciendo un procedimiento. Y así trataba de limitar el mal, obligando que hubiera unas formalidades precisas. Pero como sucede con todas las leyes, esta también podía recibir aplicaciones más o menos largas o estrechas. Y se oponían en tiempo de Jesús dos interpretaciones. Había los que seguían al Rabí Shammai, el cual interpretaba que este término solo tenía lugar si se trataba de una inmoralidad grave, como el adulterio. Mientras que había otra escuela mucho más liberal, la del rabino Hillel, que incluía muchas posibilidades, incluso algo tan ridículo como si la mujer había dejado que se le quemara una comida. Pues a través de este ejemplo, todo esto nos lleva a concluir que todo lo que es legal no es forzosamente moral. El cristiano vive en una sociedad pluralista y tiene que tener la suficiente columna vertebral para ser capaz de vivir según su conciencia.
incluso aunque esto le lleve a un cierto grado de heroísmo evangélico, a contracorriente de la gran masa. Pero al final de todo son exigencias evangélicas. La no violencia, por ejemplo, puede parecer una locura. El perdón sin condiciones puede parecer una aberración. La pobreza voluntaria puede parecer una utopía. Pues en ese contexto de su tiempo, donde el divorcio, repito, era legal, Jesús toma una posición muy dura y les dice: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Esa dureza del corazón en griego se dice esclerocardía. Esclero, dureza, cardio, corazón. Fue en razón de vuestra esclerocardía, de vuestra dureza de corazón, que Moisés permitió esto del divorcio. Es como una enfermedad del corazón demasiado extendida, la esclerosis del corazón, la dureza del corazón. Y el Señor tendrá siempre que enseñarnos a amar verdaderamente al prójimo. Pero una fuerte presión social, la de hacer como todo el mundo, empuja en aquel tiempo a quedarse en relaciones de fuerza. Las estadísticas, por ejemplo, prueban que las 3/4 partes de los divorcios tienen lugar en los 5 primeros años de matrimonio. Y suceden en parejas que ya han estado viviendo juntas. O sea, rechazar el matrimonio, rechazar las normas sociales, no es forzosamente una prueba de madurez. Vivir juntos, ¿qué significa esto? Al final, no es mantener una afectividad a nivel adolescente bloqueada en un primer nivel elemental. No es guardarse una puerta de salida o rechazar el compromiso hasta el punto de darse totalmente a fondo. O es arriesgar quedarse en unas relaciones de dominio. Cada uno quiere estar libre, cada uno quiere ser el que manda. Por eso el Señor nos advierte siempre que tenemos que tener cuidado con nuestra esclerocardía, nuestra dureza de corazón. Porque bajo apariencias de autonomía, de intimidad, de libertad, ¿qué es lo que se esconde? ¿Es el amor del otro o es el egoísmo, el amor a ti mismo? Jesús continúa diciendo que desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. La ley fundamental de la pareja hay que buscarla a ese nivel. La complementariedad de los sexos es una creación, es una voluntad de Dios inscrita en la naturaleza profunda del hombre y de la mujer. Y una vez más, Jesús no se expresa en términos de moral, de esto está permitido, esto está prohibido, aunque esto luego al final llegue sí a comportamientos precisos, pero él muestra un ideal. No se puede quedar solamente en aplicar una ley. Para Jesús hay que tratar de contemplar cuál es el proyecto de Dios sobre el hombre y la mujer. Qué lejos estamos de las perspectivas sociológicas raquíticas, de corrientes variables, de opinión, de hacer como todo el mundo. ¿Qué concepción tenemos nosotros del amor conyugal? ¿La de tal vedette del cine o la que nos muestran las canciones en la radio? Atención, porque Jesús, delante de todo esto, Él nos dice que Dios tiene una opinión sobre el amor y la expresó en la creación. Y porque Dios los hizo hombre y mujer, por eso continúa diciendo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa, insiste. Entonces es el texto de Génesis al que Jesús se refiere, el texto que hoy hemos leído en la primera lectura. Y nunca llegaremos a explorar totalmente esa afirmación fantástica: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y Dios los creó a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. No es por casualidad que el texto bíblico pasa del singular al plural. El Dios uno, en 3 personas, ha creado la humanidad a su imagen, para que de varios se haga uno. Varios, entre personas profundamente diferentes entre ellas, hacer una unidad. La fuente de la unidad en el mundo, en el alba de la creación, es Dios, es el Señor, es su gloria. Y Él hace al hombre y a la mujer a su imagen. Este es un misterio de esta alianza. Un amor compartido que da a Dios a su pueblo para que tenga la fuerza de amar. Por lo tanto, aquello que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Solo el Dios vivo nos puede hacer posible aquello que nos parece imposible.
sacramento del matrimonio no es otra cosa que la gracia, el don gratuito, que cura la incapacidad del hombre y la mujer de amar como ama el Dios de la alianza. La disolubilidad del matrimonio, proclamada por Jesús, a contracorriente de las normas habituales, no puede convertirse para nosotros en un medio de juzgar o de condenar a las personas que han pasado o pasan dificultades. No es esto a lo que nos llama el Cristo. La indisolubilidad es el deseo más profundo del amor. Y tenemos que dar gracias a Jesús de que nos lo diga tan claro, aunque luego es difícil de ponerlo en práctica. Pero por su pasión y por su cruz, el Señor tiene que salvar nuestra capacidad de amar y hacernos amar como ama Él. Y termina diciendo que en casa los discípulos le volvieron a preguntar y Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vemos que hay una perfecta simetría entre las dos fórmulas paralelas y esto es muy significativo, porque para Jesús la reciprocidad es total. Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y los mismos deberes. En la ley de Moisés era el hombre el único que tenía derecho de dar el repudio a su esposa. En nuestro mundo, donde triunfan las relaciones de dominio, Jesús nos pide que amemos al otro. Y Él da la fuerza, aunque sea difícil. La unidad de la pareja que quiere Dios no es una cosa, un paraíso perdido en el pasado. Es un camino cotidiano donde se va construyendo ese paraíso vuelto a encontrar cuando seamos, al final, imagen de lo que es Dios, Trinidad, tres personas en una sola, la unidad de aquellos que son diferentes. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo.